para los que estén conectados, este es un evento en el marco del mes de la salud masculina y el pasado 11 de junio que celebramos el Día Internacional del Cáncer de Próstata. Entonces es un espacio para hablar un poco del cáncer de próstata y resolver preguntas que tengan todos los que están conectados y que les interese el tema. Como saben, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente, el cáncer sólido más frecuente del hombre, el segundo en mortalidad, y precisamente por eso los sistemas de salud pública de muchos países, incluyendo el nuestro, tienen incluido el tamizaje, o sea, las pruebas de antígeno prostático a partir de los 45 o 50 años para el diagnóstico temprano del cáncer de próstata. Cabe recalcar que la incidencia es muy alta en Colombia, más o menos de 51 casos por cada 100.000 habitantes. Y a pesar de que estamos diagnosticando más cáncer de próstata e intentamos hacer un diagnóstico más temprano, la mortalidad en Colombia ha ido aumentando en los últimos años. Estamos alrededor del 4.5% anual. Entonces, en ese orden de ideas, al cumplir la edad señalada para hacerse los exámenes de prueba o de diagnóstico temprano, que básicamente es el PSA en sangre, ese antígeno prostático debe ser revisado o por un médico familiar, por un internista, por un médico general o el urólogo. Dependiendo de los niveles que tenga, se hacen estudios adicionales para saber si hay o no hay la posibilidad de hacer una biopsia de próstata. El antígeno prostático por sí solo no diagnostica en un 100% el cáncer. Digamos, es un examen para tratar de pescar o sospechar tempranamente una posible lesión prostática que nos obligue a hacer estudios complementarios. ¿Cuáles son los estudios complementarios? Pues el tacto rectal tiene que ser hecho por un urólogo cuando el antígeno está alterado por edad o por encima del rango o inclusive por encima de 1. El tacto rectal es importante también realizarlo porque nos da una apreciación del tamaño de la próstata. Lo que buscamos nosotros con el tacto es sentir induraciones o nódulos en la próstata, tal cual como se examinan otros órganos en el cuerpo. Y según eso, un tacto rectal sospechoso, un antígeno elevado o la sumatoria de las dos, tomamos la decisión de realizar una biopsia de próstata. Y una vez tengamos el tejido analizado por el patólogo, pues él nos dirá si fue positiva o no para una lesión, y de ahí derivan los tratamientos pues a tomar en consideración. Bueno, doctor, muchas gracias por esa introducción. Previamente hemos recibido algunas preguntas de nuestros seguidores. La primera es: ¿en una cirugía de hiperplasia de próstata se extirpa por su totalidad o se deja algo? Gracias. Bueno, la hiperplasia prostática no es cáncer, entonces en términos generales no hay que hacer una prostatectomía radical. En una cirugía por hiperplasia prostática hay dos tipos de abordajes: los abordajes endoscópicos, o sea, que no abrimos el abdomen para llegar a la próstata, sino que todo lo hacemos a través del pene, con unos aparatos especiales que son los resectoscopios o cistoscopios, láser, ¿sí? Entonces, por vía endoscópica se hace la cirugía y básicamente lo que queremos hacer es sacar el tejido de adentro que ha crecido de la próstata que está obstruyendo la vejiga. Cuando la próstata es demasiado grande, estamos hablando de mayor de 100, 120, 130 gramos, la vía endoscópica no es ideal, entonces pasamos a cirugía abierta, ¿vale? Pero en términos generales, para contestar la pregunta, en hiperplasia prostática no es necesario sacar toda la próstata, solamente la parte que ha crecido, que está obstruyendo la vejiga y la uretra. Karen López nos pregunta: ¿desde qué edad debo hacerme el examen? ¿Debe hacer el hombre el examen de prevención? Si tienen factores de riesgo, por ejemplo, familiares de primer grado con cáncer de próstata, estamos hablando del padre, hermano, inclusive abuelo materno, y entre más familiares más riesgo tiene el paciente, entonces debe empezar a los 40 años. Si es raza afro, 40 años. De resto, la población general a partir de los 50 según las guías de manejo
y de prevención y promoción del país y de la sociedad colombiana urológica. Alejandro Sánchez quiere saber si el cáncer de próstata tiene algunos cuidados diferentes a otros tipos de cáncer. Si tiene unos cuidados diferentes, no necesariamente. Cuando se tiene el diagnóstico de un cáncer de próstata, lo que hay que hacer es tratarlo y tratar de curarlo, o sea, de ofrecerle una intención curativa al paciente si tiene la indicación de, ¿ok? No sé si de pronto se está refiriendo al paciente si hay algunas medidas para evitar el desarrollo del cáncer de próstata. No lo hay. Hay algunas recomendaciones dietarias o de algunos suplementos en la dieta, como por ejemplo el alta ingesta de soya, el té verde, dieta alta en antioxidantes como los licopenos, y de granado o pomegranato. Esto es una dieta que en términos generales protege el desarrollo futuro del cáncer de próstata, pero definitivamente no hay manera de evitarlo. Laura Sánchez desde Facebook nos pregunta, ¿cuáles son los síntomas más comunes del cáncer de próstata? Normalmente el cáncer de próstata, cuando lo diagnosticamos por antígeno prostático elevado, tacto, y que a su vez lleva a la biopsia, generalmente son asintomáticos, son lesiones que están intraprostáticas, que no están generando ningún tipo de infiltración a la vejiga, obstrucción de la vía urinaria, etcétera, etcétera. Muchas veces los pacientes consultan por un síntoma urinario que no tiene nada que ver con el desarrollo del cáncer en su próstata, pero la mayoría de las veces es asintomático. Cuando un cáncer de próstata es sintomático, generalmente esperamos o creemos encontrar ya una enfermedad infiltrativa avanzada, y generalmente da dolor óseo y da problemas renales porque obstruye los riñones cuando va invadiendo la vejiga por su cercanía, o inclusive también síntomas gastrointestinales. Rubén Botero nos pregunta, ¿es normal que después de una operación de próstata quede goteando, mojando el pantalón? Pues, si se hace una prostatectomía radical, lo que hay que hacer es sacar toda la próstata y reconstruir el cuello de la vejiga con la uretra. Y lo que nosotros tratamos de hacer en la cirugía es preservar el esfínter de la continencia. El 100% de los pacientes sometidos a esta cirugía al principio tienen algún tipo de incontinencia, pero a medida que va pasando los meses y se va recuperando de la cirugía con un poco de asistencia y de ayuda de terapia pélvica, de fortalecimiento, la continencia se va obteniendo. Y afortunadamente la gran mayoría de pacientes, estamos hablando por encima del 88-90%, tienen continencia casi total. Hay algunos casos en donde por dificultades quirúrgicas o cicatrización o cosas que no son posibles de explicar en el postoperatorio, hay unos que desarrollarán incontinencia permanente y hay tratamientos para lograr nuevamente tener continencia. Anecal Palacios nos pregunta si la disfunción eréctil es un síntoma de cáncer de próstata. No, la disfunción eréctil no es un síntoma de cáncer de próstata. La disfunción eréctil tiene varias causas. La causa más frecuente son los problemas vasculares. Estamos hablando de envejecimiento de las arterias que se van tapando con los años y se acelera con enfermedades como la hipertensión, la dislipidemia o la diabetes. Juan Pablo Osorio nos pregunta si el cáncer de próstata puede generar impotencia en los hombres. El cáncer de próstata no genera per se impotencia o disfunción eréctil. La cirugía para próstata sí posiblemente puede llegar a desarrollar disfunción eréctil porque los nervios y las arterias que van hacia el pene pasan muy cerca a la próstata. Entonces, en algunas ocasiones en la cirugía se lesionan esos nervios y esas arterias, entonces hay disfunción eréctil postquirúrgica, pero en principio el cáncer de próstata no genera disfunción eréctil. Camilo Lozano quiere saber cuáles son las etapas del cáncer de próstata. Bueno, para fines prácticos no vamos a profundizar mucho en la parte de la clasificación clínica, que es mucho más de tema oncológico, de las etapas o de los estadios del cáncer de próstata. Básicamente podemos dividirlo en dos para la población general: las enfermedades que son locales
de bajo, mediano o alto riesgo y ya la enfermedad que es avanzada. La enfermedad avanzada significa que está dentro de la próstata todavía, pero invadiendo los órganos adyacentes de la pelvis, o ya cuando hay infiltración tumoral de los ganglios o del hueso, o sea, metástasis a distancia. Podemos dividir esas dos, el cáncer de próstata en esas dos etapas. Cuando hay enfermedad localizada, podemos optar por tratamientos curativos, como la radioterapia y la cirugía radical, entre otros. Y cuando hay enfermedad avanzada, muchas veces ya lo único que queda disponible es el bloqueo hormonal para que no siga progresando el cáncer pues, a otros sitios, o inclusive la quimioterapia si es indicada. Francisco Sánchez quiere saber por qué el cáncer de próstata es más común en personas afrodescendientes. Bueno, no se sabe exactamente la razón por qué es más frecuente en la población afro. Tiene que ver con la susceptibilidad genética y del antígeno androgénico, o sea, el receptor androgénico, la proteína que capta la testosterona dentro de la célula de la próstata y genera los cambios en el DNA de esa célula. Cabe recordar que la testosterona es la que le dice a la célula prostática que cumpla su función, o sea, que produzca las proteínas necesarias para las sustancias que son importantes para la reproducción, y también la obliga a la célula prostática a dividirse, a reproducirse. Entonces, en la población afro aparentemente hay una mayor susceptibilidad genética y una sensibilidad mayor a que ese receptor de testosterona sea estimulado por la testosterona y los cambios secundarios en las células. Daniel Suso Palau nos pregunta desde Facebook: ¿cuál es el mejor método quirúrgico para disminuir el riesgo de disfunción eréctil en prostatectomías por cáncer de próstata? Bueno, yo creería que el mejor método no hay. Tanto la cirugía laparoscópica como robótica, como abierta para hacer una prostatectomía radical, en términos generales tienen los mismos desenlaces. Más que la técnica es el urólogo. El urólogo o quien te opere y que tenga dicha experticia y casuística y digamos muy buena experiencia en hacer la cirugía, sea cual sea el abordaje. Estamos hablando de robótico, laparoscópico o abierto, tendrá los mejores desenlaces en cuanto a márgenes quirúrgicas, que queremos decir curabilidad de cáncer, o que no quede, digamos, lecho o márgenes de próstata ya en donde en la zona quirúrgica, y el desenlace de continencia y de función eréctil. Diego López nos pregunta: ¿desde qué edad se recomienda realizarse el examen y cuál es la diferencia entre el examen de sangre y el de tacto? Bueno, es absolutamente diferente. Pues el tacto es examen físico, en donde queremos sentir la consistencia de la próstata, su tamaño, si hay nódulos, si hay zonas duras, y el antígeno prostático básicamente se mide en sangre. Víctor nos pregunta desde Facebook: ¿cuál es la opción, qué opción recomienda para retirar completamente la próstata? Siempre y cuando hay un diagnóstico de cáncer de próstata y el paciente tenga, digamos, chances o esté indicada, o sea, como terapia curativa, nosotros urólogos, que somos cirujanos de la próstata y hacemos prostatectomías radicales, vamos a ofrecer ese tratamiento como parte de las opciones curativas. Si es un paciente que no tiene indicación, o sea, que tiene cáncer de próstata, pero su enfermedad es localmente avanzada o es metastásica, o la cirugía puede ser mucho más mórbida, no recomendamos hacer la prostatectomía radical. Mónica Muñoz nos pregunta si se puede hacer una cirugía de próstata cuando se detecta antes de que sea demasiado tarde. Sí, claro, el cáncer de próstata es curable. Precisamente para eso hacemos el antígeno prostático dentro de estos planes de salud, de prevención y promoción en el país, para pescar tempranamente el cáncer de próstata, y cuando está localizado lograr un tratamiento curativo para que el paciente quede curado.
Víctor nos pregunta por qué se origina una prostatitis severa. Bueno, darle categoría de severidad es difícil. Tenemos dos tipos de prostatitis, las agudas y las crónicas, y básicamente la prostatitis es una infección urinaria, para fines prácticos. Una bacteria de afuera logra subir por la uretra, infecta la próstata y se genera un proceso inflamatorio. Hay veces agudos, el paciente que llega a urgencias febril, de pronto con la orina turbia, con un poco de sangrado, con dificultad para orinar, con ardor para orinar, y nos toca hospitalizarle, ponerle antibiótico endovenoso y muchas veces, poner una sonda o si no, darle algún medicamento para mejorar los síntomas urinarios. Y las prostatitis crónicas pues son cuando los síntomas urinarios relacionados a estos procesos infecciosos duran más de 3 semanas. Franklin Botero nos pregunta si solo con el uso de clorhidrato de tamsulosina se puede curar el cáncer de próstata. La tamsulosina es un medicamento que actúa a nivel de la cápsula prostática y del cuello de la vejiga, relajando el tono de la próstata y abriendo el cuello de la vejiga. Entonces, la tamsulosina es básicamente para aliviar los síntomas o mejorar los síntomas causados por el crecimiento prostático. Pero la próstata no va a dejar de crecer porque siempre va a estar estimulada por la testosterona. O sea, habría que bloquear la testosterona para que la próstata no siga creciendo. Entonces, y quede muy claro que la tamsulosina es un medicamento para aliviar los síntomas derivados del crecimiento prostático benigno. Andrés Vargas desea conocer los riesgos o efectos secundarios que tiene el tratamiento por cáncer de próstata. Pues hay múltiples tratamientos. Desde el punto de vista de terapias curativas tenemos la radioterapia y la braquiterapia y las cirugías radicales de próstata. La radioterapia consiste en dar radiación dirigida a la próstata, planeada por tomografía, para tratar de que la cantidad de energía que estamos aplicando caiga el mayor porcentaje en la próstata y no tenga colateralidad en los órganos vecinos, para que no tengamos cistitis por radioterapia, proctitis por radioterapia, que eso puede pasar. Básicamente la colateralidad de la energía puede generar inflamación de los órganos vecinos, puede generar disfunción eréctil, estrecheces de uretra igualmente. Para la prostatectomía radical, pues es una cirugía donde extirpamos la próstata por completo y las vesículas seminales, y como lo había mencionado anteriormente, puede haber como secuela funcional la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil por el daño del esfínter urinario o por el daño de los nervios y las arterias que van hacia el pene que dan la erección. Vuelvo y repito, es importantísimo que un urólogo con alta experiencia en cualquiera de los tratamientos disponibles quirúrgicos sea el que participe en el tratamiento para que tengamos los mejores desenlaces funcionales. Mi papá está tratado por cáncer de próstata. ¿Desde qué edad debo empezar exámenes preventivos o de seguimiento? Ok. Padre significa que tiene un familiar directo de primer grado con cáncer de próstata. Eso aumenta el riesgo 5 veces más de desarrollar en su vida cáncer de próstata, por ende debe empezar a los 40 años. Hacerse su antígeno prostático intacto. Daniel Suso nos pregunta, ¿el Viagra tiene relación con el cáncer de próstata? ¿El Viagra? Sí. No tiene relación con el cáncer de próstata. El Viagra, el componente del Viagra es el sildenafil, es un medicamento que se utiliza para la disfunción eréctil. Doctor, Oscar Galina nos pregunta, ¿qué tan cierto es que eyacular ayuda a prevenir el cáncer de próstata? ¿Existe una cantidad mínima de veces? Hay unos artículos que han salido acerca sobre la cantidad de veces que podría un hombre eyacular y disminuir el riesgo de desarrollarlo en su vida o como medida de protección. Son artículos difíciles de realizar, son artículos basados en encuestas y seguimientos a muy largo plazo. Entonces son artículos que tienen poderes estadísticos no tan elevados, pero existen unos reportes que dice que arrojaron que eyacular 20 veces o más al mes
podría proteger eventualmente del cáncer de próstata. Esto tiene la lógica en cuanto a que en el momento en que estás evacuando la próstata, pues se están liberando toxinas, microorganismos y radicales libres de oxígeno que pueden eventualmente tener un daño sobre el DNA de la célula prostática. Pero es importante dar la información adecuadamente, pues porque decir que eyacular 20 veces podría malinterpretarse a tener una vida promiscua, pero esto no significa tener múltiples parejas sexuales ni tener mucha actividad sexual, sino básicamente eyacular. Una prostatitis o una infección urinaria, un germen dentro de la próstata, podría eventualmente estar categorizado como uno de los factores de riesgo, en teoría, de desarrollar a futuro cáncer de próstata. Ana Milena Palacios le envía muchos saludos, Doc. Y Andrés López nos pregunta, ¿qué puede hacer para prevenir el cáncer de próstata? Como lo dije anteriormente, hay unas medidas dietarias que pueden disminuir o proteger un poco el desarrollo del cáncer de próstata, pero realmente no hay nada para evitarlo. Es una enfermedad multifactorial, o sea que múltiples, circunstancias en la vida, no solamente dietarias, sino hábitos, pueden llegar a hacer que desarrolles cáncer de próstata. Bueno, doctor, para ir cerrando nuestro Doctor Responde del día de hoy, queremos que nos comparta 5 consejos para prevenir este cáncer en los hombres, que es tan común en los hombres. Pues más que prevenirlo, pues digo, hay que tener hábitos o unas recomendaciones para tratar de prevenirlo. Número 1 y más importante es asistir al chequeo urológico a la edad que toque. Eso es lo más importante, por recomendaciones de salud pública y de la Sociedad Colombiana de Urología, su antígeno prostático, su evaluación urológica completa. Segundo, pues dietas bajas en ácidos grasos, evitar el sobrepeso, tener un poco de actividad física, una dieta alta en verduras y frutas que nos ofrecen o nos aporten alta cantidad de antioxidantes y de antioxidantes, dieta alta en soya, en té verde, entre otras. Básicamente, y obviamente evitar el tabaquismo. Básicamente esas son las recomendaciones más importantes, y es una invitación para que todos los hombres se hagan su chequeo prostático a tiempo. Ya saben, es el cáncer más frecuente del hombre. Muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros en este espacio que te responde y por aclarar todas las dudas de nuestros seguidores. Y gracias por la invitación. A nuestros seguidores por estar siempre conectados. Feliz tarde para todos. Hasta luego, feliz tarde.